tema que es el de asma bronquial. Este, se ve, ¿no? La presentación. Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve completo? Sí, doctor, se ve bien. Ya. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar el tema de asma bronquial. Vamos a empezar con lo que es la epidemiología. Es una enfermedad crónica muy prevalente, una de las más comunes. Aproximadamente 300 millones de personas tienen asma. Siempre cuando hablo de epidemiología, lo comparo mucho con la tuberculosis, porque la mayoría de ustedes piensa que la tuberculosis es más prevalente. Como ustedes rotan en los hospitales como la Almenara, el Loaiza, el 2 de Mayo, piensan que la prevalencia de la tuberculosis es más prevalente que el asma. Sin embargo, no. A 10 millones de personas se infectan todos los años de tuberculosis y probablemente el 90% se curen, mientras que los que tienen asma bronquial, 300 millones de personas se enferman de asma bronquial y la prevalencia es altísima, ¿no? Y en algunos países está en aumento, especialmente en los niños, es donde se ve la mayor prevalencia. Este, y en los países desarrollados, ¿no? El asma es la causa muy importante de ausentismo escolar, laboral y genera un gasto sanitario muy alto. ¿Debido a qué? Debido a que como es muy prevalente y necesita de medicación, sobre todo del paso 5, según el GINA o según el GEMA, el paso 6. Entonces requiere medicación que de alguna manera lo va a recibir de manera continua, ¿no? Entonces eso genera que del presupuesto que se administre sea considerable, ¿no? Bueno, esta es una guía que la SOCAL 2024, la Sociedad de Neumología, que habla aproximadamente que en Lima Metropolitana el 14%. Por ejemplo, si yo lo comparo, en general, en Lima es 14%, normalmente la prevalencia está entre 5 a 10%, ¿no? Pero en Lima Metropolitana está en 14%. Ahora, lo que les quiero decir es que si yo lo comparo con la tuberculosis, yo la prevalencia no lo puedo hablar en tuberculosis de porcentaje. No puedo decir que es 1, 2, 3, es 0.0 y algo. Cuando ustedes hacen la cifra, calculen siempre cuando hablamos de TB, cuando hablamos de los indicadores de incidencia, prevalencia, incidencia son casos nuevos, prevalencia son casos nuevos más casos antiguos, siempre lo comparamos con 100.000 personas sanas. Entonces, si es que ese 100.000 lo queremos llevar a 100, entonces sale 0, 0, ¿no? 0 más o menos. Son 33 millones de habitantes en el Perú y ahí sale 0, ¿no? Entonces, con eso les digo bastante, ¿no? El asma es una enfermedad muy prevalente. Ahora, el asma según la guía del 2025, no sé si habrá salido el 2026, todavía creo que no. Es una enfermedad heterogénea hasta la fecha, ¿no? Generalmente caracterizada porque hay una inflamación crónica de la vía respiratoria. Generalmente se va a caracterizar porque es multicelular. Ahora, ¿por qué se llama heterogénea? Porque el asma tiene varios fenotipos. Por ejemplo, puede ser asma alérgica, asma eosinofílica, asma neosinofílica, asma eosinofílica de aparición tardía, asma no eosinofílica de aparición tardía, asma temprana, asma inducido por algún desencadenante, puede ser asociado a la obesidad, perimenstrual, asma ocupacional, asma a la aspirina, al tabaco, asma estacional, etcétera, o basado en los síntomas propensos a exacerbaciones, variante con la tos, asma relacionado a la obesidad, o basado a biomarcadores asociado al eosinófilo, al neutrófilo, al pausi granulocítico o basado al tratamiento asma resistente a los esteroides. Entonces, por eso se habla que es muy heterogénea. Además, también se habla de endotipos, ¿no? Que esto básicamente se utiliza para lo que es el paso 5 o el paso 6, dependiendo de qué guía uno utilice. Y esto bien tiene que ver con el endotipo. Hay endotipo alérgico, el T2, eosinofílico, T2 también, o el endotipo no T2. Entonces, y se va a caracterizar porque hay una inflamación crónica de la vía respiratoria, pero que va a tener la característica de ser multicelular. ¿Por qué se dice multicelular? Porque interviene
múltiples mastocitos, macrófagos, eosinófilos, linfocitos, células epiteliales, fibroblastos, neuronas, neutrófilos, músculo liso, basófilo, etcétera. Todos ellos generan unos biomediadores y todos ellos, básicamente, la fisiopatología se caracteriza por 4 situaciones, ¿no? Se va a generar una broncoconstricción de la vía aérea, un edema de la mucosa, una hipersecreción por las glándulas, en este caso bronquiales, caliciformes, o las células formadoras de bronquio, hiperrepuesta, y lesión endotelial de la membrana basal, básicamente debido a la remodelación bronquial. Como vemos ahí la figura, la vía aérea normal, y vemos una vía aérea de un paciente asmático, en la cual se ve bastante secreción de moco, las células, el edema de la zona de la mucosa, el engrosamiento debido a la broncoconstricción muscular, y cuando esta se cronifica, se da un mecanismo de la remodelación bronquial. Entonces, se va a caracterizar por ser multicelular, ¿no? Se define por la historia de síntomas respiratorios como silbido, falta de aire, opresión o tos. Básicamente son los síntomas cardinales, son los síntomas importantes. Siempre, siempre, en esto de sibilantes, por ejemplo, si yo quiero hacer una referencia, cuando se han hecho trabajos de investigación, de prevalencia, en las cuales, justo lo que hemos hablado anteriormente, cuánto de prevalencia hay del asma. Entonces, muchos de los trabajos de investigación no se han hecho con espirometría. Si bien es cierto, la espirometría es la prueba confirmatoria, pero se han ido casa por casa, se han tocado. Alguna vez le ha tocado, le ha silbado el pecho, y si le ha silbado el pecho, check, es asmático, ¿no? Los trabajos epidemiológicos en que han buscado qué cantidad de persona es asmática ha consistido en buscar la sibilancia. Pero también puede encontrarse falta de aire, disnea, opresión de tórax. ¿Eso qué le caracteriza? ¿Qué hace ver? Falta de aire o opresión. Síncope. Perdón, SICA, síndrome isquémico coronario. Entonces, cuando una persona viene con estos síntomas, falta de aire, opresión torácica, me duele, me oprime el pecho, puede tener, no necesariamente se van a presentar estos síntomas cardinales los 4, ¿eh? Puede tener el paciente sibilancia, puede tener falta de aire, puede tener opresión o tos, pero o puede venir simplemente por una tos crónica, o sea, pero si el paciente viniera por falta de aire o presión torácica, uno dice, uy, estamos con un síndrome isquémico coronario, que es lo más riesgoso que puede tener un paciente, ¿no? Cuando tiene opresión, me oprime el pecho y me falta de aire. Entonces uno diría, uy, es un problema cardíaco. Lo primero que hacemos con una persona mayor de 40 años, fumador, personalidad tipo A, etcétera, mandamos al cardiólogo. Una vez que el cardiólogo nos ha dicho que no es un problema cardiológico, no están comprometidas las coronarias, nosotros hacemos el estudio, o paralelo, ¿no? Hacemos el estudio neumológico y cardiológico. ¿Por qué? Porque la falta de aire y la opresión torácica asociado a una coronariopatía puede ser un motivo a que el paciente fallezca, ¿no? Mientras que esto también puede condicionar a asma casi fatal, pero igual van de la mano, pero lo más riesgoso es que sea un síndrome coronario. Ahora, como ustedes ven, son inespecíficos. Los síntomas también lo pueden tener otras patologías. El neumotórax podría ser, la tromboembolia podría tener opresión torácica, falta de aire. Entonces, yo les digo esto para que tengan una gama de posibilidades frente a los síntomas que el paciente puede referir. Pero lo que sí sabemos es que generalmente está asociado a sibilantes, ¿no? Sibilantes. ¿Te silba el pecho? Uy, no voy a ser que sea asma. Ahora, pero no todo lo que silba es asma. La congestión pulmonar silba. Un cuerpo extraño silba, ¿no? Una estenosis silba. O sea, no necesariamente la sibilancia, una congestión pulmonar también silba, hemos dicho eso, sí, insistiendo en eso, pero que va a tener una característica importante, ¿no? Que va a variar en el tiempo y va a variar de intensidad. Eso es una característica importante que nosotros vemos como, por ejemplo, cuando le hacemos el flujómetro, ¿no? Cuando vemos la variedad del flujómetro, vamos a ver que cuando se expone a un alergeno, la variación va a ser amplia, va a haber variación, ¿no? Va a haber una harta variación. Probablemente si le pedimos a la persona que en el flujómetro sople, y vamos a encontrar que la persona puede llegar a 300, ¿no? 300. Le seguimos soplando, de repente durante el día vamos a encontrar que el paciente puede llegar a 700. Hay una variación amplia. Mientras que cuando no se expone al alergeno, podemos encontrar que las variaciones son pequeñas. Dicho sea de paso, es un ejemplo típico de encontrar asma ocupacional, ¿no? Cuando se expone al alergeno, ya sea una persona que se dedica a hacer masa a la harina,
y efectivamente la persona refiere que puede tener asma asociado ocupacional, entonces se le envía con un flujómetro y se mide cuánto de flujo tiene, ¿no? Se hace tres pruebas y la máxima se coge, ¿no? Si hay mucha variación, se supone que probablemente sea un asma, ¿no? No es una enfermedad bronquiectasia, bronquitis, bronquiolitis, etcétera, que son enfermedades obstructivas. Entonces, la característica es que es variable en la intensidad, variable en el tiempo, ¿no? Hay que ver, es estacionaria en estaciones determinadas, en invierno a veces por el proceso infeccioso, los asmas se vuelven muy variables. Entonces, y que va a caracterizar porque va a generar una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Ese es el asma, genera limitación variable del flujo aéreo. Y esto se demuestra con una espirometría pre- y post-broncodilatación. Pregunta también, ¿cómo se hace el diagnóstico confirmatorio del asma? Con una espirometría pre- y post-broncodilatación. Vemos en la línea roja el asma antes del broncodilatador y después de utilizar 4 puffs de salbutamol, el paciente recupera su función pulmonar, sobre todo el FEV1. En la curva volumen-tiempo vemos que su volumen se incrementa, sobre todo el FEV1, como le digo, también lo puede ser el FVC, ¿no? Y cuando vemos en la curva, en esta segunda curva, que es flujo-volumen, vemos cómo esta línea roja cóncava mejora un poco, ¿no? Comparado con el verde, que es una persona normal. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Hay que entender que el diagnóstico del asma es sobrediagnosticada. Bueno, en base a esas pruebas, ¿no? Que vemos estudios epidemiológicos, doctor, ¿cómo se va a hacer con sibilantes, ¿no? Todo lo que silba no es asma, pero son sobrediagnosticadas. Muchas personas vienen con el diagnóstico del asma y no lo son. O algunas personas también vienen con una tos crónica, sospechando de que puede ser una tuberculosis y son asma. Entonces, el subdiagnóstico del asma son comunes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Los síntomas, que lo saqué del GINA, ¿no? Entonces, hay sobrediagnóstico y hay subdiagnóstico en el asma, y es común evaluar. Muchas veces uno le dice, es asmático, y la mamá, generalmente es una enfermedad muy prevalente, como les he dicho, en la infancia, y la mamá a veces quiere negar a toda costa de que el hijo sea asmático. El pediatra le dijo que es asmático, a veces personas de mucha edad llegan al consultorio, en este caso del neumólogo, y te niegan la enfermedad del asma. No, no es que yo soy un asmático y vengo por mi tratamiento, no sé qué tengo. Uno le examina, le hace una anamnesis y uno encuentra que verdaderamente son asmáticos. Pero ¿cómo le puedo diagnosticar el asma a sus 50, 70, 80, 90 años? Entonces, y es porque las personas a veces no quieren reconocer la enfermedad, ¿no? Anteriormente ha tenido que ser visto por varios especialistas y muchos le han dicho que probablemente sea un asma. Eso pasa en el Perú sobre todo, ¿ya? Los síntomas respiratorios suelen ser muy inespecíficos, como hemos visto los síntomas cardinales. El diagnóstico diferencial suele ser múltiple, de la disnea, de la tos. La tos tiene una semiología rica, la disnea tiene una semiología rica, que no necesariamente es de etiología respiratoria. A nivel mundial, la mayoría de los médicos no tienen acceso oportuno a una espirometría de calidad. Hemos dicho que una de las pruebas que se sirven para confirmar el diagnóstico del asma es la espirometría. Y muchos de los colegas hacen espirometrías pre-broncodilatación. Muchos de ellos no hacen la espirometría pre- y post-broncodilatación. Creo que el 80 o el 70% de las espirometrías que hacen en Lima, donde existe mucha prevalencia, la mayoría de los neumólogos hacen solamente espirometrías pre-broncodilatadoras. Entonces es bien difícil de poder identificar o diagnosticar el asma si no hay una espirometría post-broncodilatación. Incluso, ojo, en países de altos ingresos, ¿eh? O sea, no es que solamente en el Perú, sino en Inglaterra no se hace la espirometría pre- y post-broncodilatación. Acuérdense, insisto nuevamente con esta definición, de que el asma se diagnostica con la espirometría post-broncodilatación. Lo que buscamos es que el paciente revierta. Y en cuanto a la espirometría, ¿no? En cuanto al flujómetro, perdón, el flujo expiratorio máximo es la menos confiable que la espirometría, pero en muchos lugares debería ser a mejor a nada, al menos hacer un PEF, ¿no? Para hacer el diagnóstico del asma, donde evaluamos la variabilidad, que es la característica importante del asma, ¿no? El PEF, que es el flujo expiratorio máximo, si la espirometría no está disponible, debería ser una de las herramientas diagnósticas.
Pero llama la atención que ustedes vean, si rotan con muchos neumólogos o muchos médicos internistas, van a encontrar que no tienen el flujómetro dentro de su herramienta de diagnóstico, ¿no? No hay la espirometría, no hay el flujómetro, por lo tanto, no hay diagnóstico de asma. ¿Cuándo hacer el diagnóstico de asma? Se habla mucho de la sospecha clínica del asma. En esto hay un poco de discusión. Se habla también de los síntomas típicos del asma, síntomas cardinales del asma. Y algunas guías, un poco desactualizadas, de hecho, sea de paso, hablan de la probabilidad clínica del asma, ¿no? Esto generalmente cuando discutimos con los neumólogos, algunos piensan, no, eso está bien para la definición de asma en niños, ¿no? En asma en niños. Sin embargo, hay guías en adultos que hablan de la probabilidad clínica del asma, ¿no? Entonces, y acá la guía del GEMA del 5.5 es una de las últimas, ¿no? Habla de que el diagnóstico del asma se debe considerar ante síntomas y signos clínicos de sospecha, ¿no? Hay que considerar, el diagnóstico se hace con clínica, sospecha clínica del asma. Ahora, entonces, si hay una sospecha clínica del asma, lógicamente hay una persona que tiene el diagnóstico del asma clínicamente y hay unas personas que no tienen el diagnóstico de asma clínicamente. O sea, no cumple esto, no cumple esto, entonces su probabilidad clínica es baja. Mientras si el paciente cumple, el paciente tiene una alta probabilidad clínica del asma. Entonces, la persona que no podemos catalogarlo como alta probabilidad o como baja probabilidad, será un paciente que tiene una intermedia probabilidad clínica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y síntomas clínicos? Ya hemos dicho, los sibilantes es el síntoma característico, aunque todo lo que silba no es asma. La disnea, la dificultad respiratoria, la tos y la opresión torácica son los síntomas guías, como se le dice, ¿no? Entonces, estos síntomas tienen que tener ciertas características. Normalmente, estas son variables, hay que tener en cuenta que hay variabilidad en el tiempo y en la intensidad, son predominantemente nocturnos, ¿no? Son predominantemente nocturnos y a veces estos síntomas son desencadenados por las infecciones víricas, alergenos, el humo de tabaco, el ejercicio, las emociones, ¿no? Y tienen de alguna manera la característica de tener algún antecedente familiar, materno, paterno o los dos, que tienen el antecedente de ser asmáticos, por lo tanto, o de atopía, y por lo tanto, probablemente la persona que ha nacido de los dos padres que sean asmáticos, la probabilidad es más alta versus una que no la tiene, ¿no? Entonces, estos son la sospecha clínica, que si cumple esos criterios, probablemente esta persona tenga alta probabilidad, ¿no? Incluso que habitualmente aparecen varios signos a la vez, cuando se muestran de forma aislada, suelen ser pocos predictivos del asma, entonces suelen ser poco probables, predictivos del asma. Entonces, acá la guía, por ejemplo, del GEMA, habla de la probabilidad, aunque muchos no quieran utilizar este término, intrínsecamente se habla de esto, ¿no? Incluso, a ver, ese es el GEMA, el que leí anteriormente es el GEMA, y ahorita vamos a leer acerca de lo que dice el GINA. El GINA habla de sibilantes, disnea, opresión torácica, tos, y habla de los síntomas que respaldan el diagnóstico del asma, como el diagnóstico es clínico, hemos dicho. Por ejemplo, ocurren de forma variable en el tiempo y en la intensidad, son peores por la noche y al despertar, a menudo son desencadenados por el ejercicio, la risa, los alergenos, el aire frío, las emociones, y los síntomas empeoran al finalizar el ejercicio y suelen aparecer después de infecciones virales. Entonces, según esto, esta es la característica típica. Vamos a ver, acá nos dice, variables, síntomas respiratorios variables típicos del asma, son sugerentes de asma. Entonces, la guía del GINA también, y lo que respalda también estos diagnósticos del asma, mayor probabilidad, disminuye la probabilidad. ¿Quién tiene la mayor probabilidad de síntomas que sea el asma? Aquel que tiene más de uno de los síntomas, como sibilante, dificultad respiratoria, tos, opresión, aquel que tiene a menudo que empeora en la noche o en la mañana. Se le pregunta, señor, ¿usted empeora más en la noche, empeora en la mañana temprano? Varía en la intensidad y en variables. A veces uno le encuentra también al paciente frente al escritorio y uno lo examina y no encuentra nada. Y el paciente refiere que en la noche no ha podido dormir y ha colocado almohadas en su cama. Entonces, uno debe, oye, esta persona está pagando una consulta de la nada y no tiene nada, pero en la noche dice que ha dormido mal.
Entonces uno dice, verdaderamente es variable en el tiempo y en la intensidad. Tú dices, estos síntomas son sugerentes de mayor probabilidad de que esta persona sea síntoma. Y si el paciente te dice, sí, he tenido una faringitis, me estaba doliendo la garganta, mi sobrinita, mi nieta, que estaba en el nido, llegó con un proceso infeccioso, el moquito, la tos, y ella me ha contagiado, entonces y ahorita me está silbando el pecho, me está roncando el pecho, me oprime. Entonces uno dice, ya, está asociado por una infección viral, ¿no? Que llegaba la enfermedad a la casa, o a veces el ejercicio, salía a correr, o se expuso a alergenos, pitaron la casa, o algún polen, algún cambio, o hice una limpieza de la casa, del estante. Entonces uno dice, ya, es desencadenado. Entonces esto sugiere mayor probabilidad que que los síntomas sean por el asma. Y disminuye la probabilidad si el tos es aislado, por ejemplo, no tiene síntomas respiratorios, tiene producción de esputo, ¿no? Falta de aire asociado a mareos, hormigueos, dolor de pecho, disney inducido por el ejercicio con la inspiración ruidosa, estridor. Entonces, todas estas cosas hacen que la probabilidad, si se presentan, además de la sospecha que uno viene presentando en el paciente cuando uno va haciendo la anamnesis, entonces dice, ya, esto no es muy probable que sea asmático. Esta es la guía del 5.5 del GEMA, en la cual pregunta la sospecha clínica del asma, cuál es la clave para sospechar el diagnóstico del asma. Y justamente, ¿no? Ha tenido alguna vez pito en el pecho, ha tenido tos sobre todo en las noches, ha tenido pitos para dificultar respirar alguna época del año en el contacto con animal, plantas, tabaco en el trabajo, ha tenido tos o pito, dificultad para respirar después de hacer ejercicio. Como ustedes verán, las preguntas están destinadas a buscar justamente esto, ¿no? Variabilidad en tiempo y en intensidad, buscar si hay un desencadenante, buscar si es predominio de noche o en las madrugadas, si están los síntomas cardinales, ha padecido resfrío durante más de 10 días o le baja, y luego lo bajaron al pecho. Y la clásica pregunta también, ¿no? Que antes estaba en la guía. ¿Ha utilizado medicamento inhalador? ¿Le alivian? ¿Le han nebulizado? ¿Ha utilizado salbutamol usted anteriormente? Y usted mejoró cuando lo nebulizaron. Entonces son criterios clínicos que uno debe utilizar para, usted tiene cuadros de atopía, alergia, sufre de rinitis, dermatitis, ha hecho un cuadro de intoxicación, tiene algún RAM medicamentoso, sus papás, sus familiares también tienen ese problema de la alergia. Entonces, el GEMA, por ejemplo, coloca este tipo de preguntas claves para uno hacer una sospecha clínica del asma, ¿no? Y una vez que uno ya tiene la sospecha clínica del asma, la guía pero era muy antigua, del 2019, de la Sociedad Británica, la Sociedad Británica Torácica, hacía un algoritmo muy bonito del manejo, alta probabilidad, baja probabilidad, intermedia probabilidad, cuál debe ser el manejo, ¿no? Creo que se está dejando de lado todo esto de las probabilidades, aunque es muy práctica. Hay una guía mexicana también del 2021 que hablaba acerca de justamente esto, ¿no? De si tiene alta probabilidad dar prueba terapéutica, si tiene baja probabilidad hacer estudios correspondientes para tratar de confirmar. Pero en concreto, en realidad se sabe que todo paciente que tiene la sospecha clínica de asma tiene que ser confirmada. Tiene que confirmarse el diagnóstico de asma. Y básicamente, ¿cómo se busca la confirmación? Justamente buscando las características que nosotros hemos ya nombrado anteriormente. Por ejemplo, esta variabilidad excesiva de la función pulmonar, ¿no? Estas variaciones que se observan según que se deben evaluar según la espirometría, según el flujómetro, es bien confiable, ¿no? O también hacer pruebas de broncodilatación, en el cual lo que buscamos es que el paciente revierta, ¿no? Se mide después de 10 o 15 minutos de utilizar salbutamol, 400 mililitros de salbutamol, ¿no? Y posteriormente se le vuelve a realizar una espirometría. Antes uno tiene que suspender cualquier tipo de inhalador que haya recibido anteriormente y se busca que en el adulto, tanto el FeB1 como el FeBC, ¿no? Aumente 12 y 200 mililitros. 12 y 200 mililitros. O, de alguna manera, si el incremento es más de 15, más de 400, hay mayor confianza de que esto se trate de un asma, ¿no? Y que el PEF mejore más de 20%. Entonces, en los niños es diferente, ¿ah? En los niños es solamente 12 del predicho y el PEF más de 15.
Pero sin embargo, si se ve esto después de una espirometría, uno vuelve a hacer otra segunda espirometría después de agregarle cuatro puffs de salbutamol, uno puede estar de alguna manera, después de haber hecho esta espirometría, ¿no? En la cual uno busca esta variabilidad, uno puede encontrar, confirmar el diagnóstico del asma. También se puede hacer la variabilidad excesiva del PEF medido 2 veces durante 2 semanas, y si esta variabilidad diurna promedia es más de 10% en los adultos, se confirma el diagnóstico de asma. En los niños sí es más de 13%. También, si es que después de 4 semanas de tratamiento, esto sería como una prueba terapéutica. Se le da corticoides inhalado, tienes un paciente asmático que tú no tienes muy claro ver si es una sospecha, si es tiene una alta probabilidad clínica del asma, entonces uno le indica prednisona, o en este caso, prednisona también se puede agregar, o también, pero el ejemplo de este es el de corticoides inhalado, ¿no? Y después de 4 semanas, le realizas una espirometría pre, como les estaba refiriendo, la mayoría de las espirometrías en el Perú son pre, no son por broncodilatación, y la mayoría también a veces cuando el paciente ya llega con su crisis o está con un periodo de tos o presión de pecho, entonces uno ya le han indicado ya los inhaladores, dice, uy, le haré la espirometría solamente previa, le sigo con la corticoterapia y después le recito, después de 4 semanas, un mes, y le hago nuevamente la espirometría y verifico si el paciente ha recuperado 12% y 200 mililitros o un PEF más de 200. Si esto se da después de 4 semanas, yo estaría confirmando el diagnóstico, haciendo espirometrías pre nada más, sin necesidad de hacer pre y post como la anterior habíamos visto, ¿no? Entonces, esa es la forma como se evalúa, o también se hace pruebas de provocación bronquial, en las cuales se utiliza metacolina, se coloca histamina, hiperventilación, solución salina, en la cual uno busca, se le inhala al paciente con metacolina y se le hace previamente antes una espirometría, y si el FEB, en este caso, hay un descenso, ¿no?, del 20%, probablemente después del estándar de metacolina, probablemente se trate de un asma, ¿no? Más de 20% de descenso o más de 15% con una hiperventilación o solución salina. Cuando hay un descenso del PEP, se supone que uno le está agregando un incitador a que el bronquio se cierre, ¿no? Entonces, si el descenso es más de 20%, probablemente se trate de un asma bronquial asociado a la prueba de provocación con solución hipertónica. Con mannitol solamente se busca 10% y 200 mililitros. O variación excesiva de la función pulmonar, si hay una variación de 2 y 200 mililitros o el PF en las visitas, después haciendo espirometrías pre, ¿no? Sin hacer broncodilatación. Si existe, uno revisa las espirometrías de los pacientes en las cuales se le ha solicitado cada 3 meses, o cada 6 meses, o cada año, entonces uno podría hacer el diagnóstico confirmatorio del asma bronquial. Hay una serie de biomarcadores del tipo 2, ¿ya?, que de alguna manera también sirven para diagnosticar el asma. Y esto se debe también al FeNO, la fracción expirada del óxido nítrico. Si uno le hace a un adulto, y le encuentra más de 5 ppb, ¿ya?, o en los niños más de 35 partículas por billón, entonces uno diría, ya, este es un paciente asmático. O si encuentras eosinofilia en sangre, tú tienes la sospecha del diagnóstico del asma y a ver, vamos a ver los eosinófilos en sangre, ¿cómo están?, ¿no? Entonces, si están elevados, entonces probablemente se traten de un asma. Respaldan el diagnóstico del asma tipo 2, aunque pueden deberse también a condiciones no asmáticas, como por ejemplo alergenos, linfomas, etcétera, que pueden elevar los eosinófilos, pero hay que tener en cuenta que si encuentra uno en el contexto de un paciente y uno está tratando de confirmar, estos biomarcadores podrían ayudar. Esto es reciente, o sea, reciente para el GINA. Antes utilizaba bastante el GEMA, pero ya lo están agregando, ¿no?, el uso de biomarcadores. Hay que entender que si estos marcadores están bajos, no excluyen el asma. No es que si están altos se confirman, y bajos, no. Tampoco si no se revierte. O sea, vamos a suponer que el paciente gana 12 y 200 mililitros, y si no gana, no es que no sea asma, probablemente exista otro tipo de factores,
¿no? El uso de corticoterapia anteriormente o la suspensión inadecuada, etcétera, que condicionaron a que el paciente no revierta, pero igual la sospecha clínica es importante y hay que seguir reevaluando la posibilidad de seguir confirmando el diagnóstico del asma. Igual que en las espirometrías por broncodilatación, en las uno busca reversibilidad, ¿no? Y si no cumplieran, no descartan el asma. Igual el feno y los eosinófilos no descartan el asma. Este es el GEMA, la guía de Española, en el cual pone como primera prueba síntomas asmáticos, espirometría con broncodilatación. Si sale obstructivo, en este caso patrón obstructivo, o puede salir patrón normal. Si el patrón normal sale, muchas personas salen normales, contaré, la mayoría de las personas que son asmáticas y les hace uno la espirometría van a salir normales. Pero, posteriormente, una vez que le hace uno la respuesta por broncodilatadora, va a encontrar que el paciente gana más de 12% y 200 mililitros y se confirma el diagnóstico de asma. Sin embargo, hay personas que no necesariamente van a revertir, o sea, va a ser menos de 12%. En este grupo de personas hay que evaluar el óxido nítrico. Si el óxido nítrico sale más de 40, se confirma el diagnóstico de asma. Si sale menos de 40, hay que reevaluar y hay que persistir. Si persiste el patrón obstructivo, si se normaliza el patrón, hay que pensar en que puede ser un asma bronquial, ¿no? Si no, hay que ver otro tipo de opciones, ¿no? Entonces, si es que estas son si uno le hace el flujómetro y encuentra una variabilidad de 20%, se confirma el diagnóstico de asma. Si no se confirma, hay que reevaluar, hay que ver la persistencia del patrón obstructivo. Si se normaliza, entonces probablemente se recupera, ¿no? Entonces es un asmático, ¿no? Hay que pedir óxido nítrico, ya hemos dicho ya, o prueba de provocación. Si es positiva, es un asma; si es negativa, se reevalúa para ver si persiste. Ahora, en el otro ejemplo, en el cual la espirometría sale obstructiva, que son, dicho sea de paso, son la minoría, las mayores personas con asma, cuando están en su fase estable, ¿no? Salen no obstructivos las espirometrías, pero hay un grupo de personas que sí pueden salir obstructivos y la respuesta por broncodilatadora confirma también en ellos el diagnóstico del asma. Y si la respuesta por broncodilatadora sale menos de 12%, se puede solicitar el feno. Si sale más de 40, se confirma el diagnóstico. Si sale menos de 40, se puede dar glucocorticoides orales, como prednisona, 40 miligramos por 14 o 20 días, y se repite la espirometría. Si se normalizó, es un asma bronquial. Entonces, se puede dar, además de el óxido del feno, además de la variabilidad con el flujómetro, además de las pruebas de provocación, se puede también hacer pruebas terapéuticas para demostrar objetivamente la obstrucción variable del flujo aéreo de la vía aérea, ¿no? Entonces, una vez que se ha confirmado el diagnóstico del asma, hay que evaluar qué clasificación de nivel de control tiene y qué riesgo futuro y qué gravedad y qué fenotipo tiene esta persona. Entonces, para evaluar la clasificación del nivel de control, el GINA, por ejemplo, coloca este tipo de 4 preguntas, ¿no? ¿Tiene los síntomas diurnos más de 2 veces por semana? ¿Algún despertar nocturno debido al asma? Si no, uno va colocando. Si no, ¿necesita utilizar rescate de SABA más de 2 veces por semana? Si no. ¿Alguna limitación de la actividad del asma? Si no. ¿Alguna actividad? Antes había también la espirometría, pero ahora se ha normalizado, cómo va el PEF, o cómo va el flujómetro, o cómo va el FEV1. Pero en realidad ahora solamente lo han hecho en función de los síntomas, ¿no? Los síntomas son diurnos, más de 2 veces por semana. ¿Alguna vez se ha despertado en la noche? ¿Alguna vez ha utilizado salbutamol? ¿Ha estado utilizando 2 veces por semana? ¿O tiene limitada la actividad? Si no tiene ninguna de esas, es un asma que está controlado, bien controlado, ¿ya? Y si tiene 1 o 2 de estas preguntas que se ha puesto, es un parcialmente controlado. Y si tiene 3 o 4, es un no controlado. Esta es una nueva clasificación. Había otra clasificación de asma intermitente, persistente, leve, moderado y severo. Había esa clasificación. Y esta es una clasificación que se da al asma estable. Sabemos que el asma es una enfermedad crónica, ¿no? Que justamente en el periodo de la cronicidad es donde se evalúa este tipo de cuestionario. Pero hay un asma agudo, ¿no?, que tiene que ver con otro tipo de clasificación, ¿no? Crisis aguda, ¿no? O ataque asmático, ¿no?
o exacerbación asmática leve, moderada y severa. Esta clasificación es del asma crónico, bien controlado, parcialmente controlado y no controlado, y se hace también clínicamente. Es evidente que una persona que está mal controlada o parcialmente controlada es un paciente que potencialmente puede hacer exacerbación y potencialmente requiere de alguna manera más manejos de uso de medicación, más tratamiento de rescate, más posibilidad de que ingrese a emergencia, más posibilidad de que ingrese a UCI, más posibilidad de mortalidad. Entonces, es importante evaluar cómo está el grado de control, porque uno evalúa el riesgo futuro de incluso la gravedad, y uno evalúa las posibilidades de exacerbación que tiene esta persona. Entonces, también hay otro cuestionario que a veces con los que pasan conmigo la hacen consulta. Es una prueba un poco más, no tan memorística de estas 4 preguntas, pero es tratando de estandarizar, ¿no? Cómo evaluar el control. Hay un cuestionario del ACT de asma. Entonces, durante las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo el asma te ha impedido en el trabajo, en la escuela? Nunca, algo de tiempo, poco de tiempo, la mayoría de tiempo, siempre. Entonces uno clasifica 5, 4, 3, 2, 1 y uno pone el puntaje. Durante las 4 semanas, ¿con qué frecuencias te ha faltado el aire? Nunca, 1 o 2 veces por semana, 3, 5 veces por semana, y uno coloca el número. Y al final evalúa. Si el puntaje es más de 19, probablemente esa persona esté controlada, ¿no? Si está menos del asma, es una paciente que no está controlado o parcialmente controlado. Entonces, cuando nosotros evaluamos si está controlado o no controlado, generalmente es importante también esto, evaluar cómo se hace el control del paciente asmático, cómo se evalúa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando damos el tratamiento, generalmente empezamos con un paso 1, ¿no? O paso 2, o paso 3, o paso 4, la guía también actualmente del GINA sugiere, ¿no? Dependiendo de cómo haya presentado, cómo se haya el diagnóstico, dar la sugerencia de qué paso uno debe dar, pero la idea es siempre dar lo mínimo necesario para controlar la enfermedad. Entonces, siempre se empieza con el paso 1, ¿no? Entonces, cuando uno empieza con el paso 1, posteriormente uno reevalúa al paciente después de 1 o 3 meses, y uno tiene que evaluar si es que va a continuar con el paso 1 o vamos a pasar al paso 2. Es una escalera de tratamiento, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Entonces, la única manera de poder evaluar esto es haciendo las preguntas anteriormente evaluadas por el GINA o haciendo un cuestionario de control de ACT en la cual uno evalúa, lógicamente, si la persona está controlada, parcialmente controlada o no controlada, ¿no? Si la persona está controlada, puede continuar con su paso 1. Si la persona, lógicamente, después de haber hecho este cuestionario, encontramos que no está controlada, tiene un puntaje menos 19, podemos pasar al paso 2, ¿no? Y otra vez, cita después de 1 o 3 meses. Este es el manejo del asma crónico, insisto, manejo del asma crónico. Entonces, después de 1 o 3 meses, uno evalúa nuevamente con este cuestionario o con el anterior, y uno evalúa si está controlado o no está controlado, ¿no? Si no está controlado, se sigue escalonando. Si el paciente se le da el tratamiento y se controla, después de estar en un paso 4 o 5, se desescalona, ¿no? Y si el paciente sigue descontrolado, se sigue escalonando. Entonces, hay que entender esto y más adelante vamos a ver lo que es el tratamiento. En lo que es el tratamiento, vamos a ver que el asma a menudo se trata de manera inapropiada, ¿no? Generalmente, esto es lo que hemos estado hablando anteriormente, no se da. Generalmente no se da. Como hemos dicho, es una enfermedad sobrediagnosticada, subdiagnosticada. Básicamente, el asma se resume a un tratamiento del asma agudo, ese asma que le cierra el pecho, entonces hay que llevarlo a emergencia, a nebulizar y a colocar corticoide sistémico, ¿no? Eso es el asma, eso es lo que dice también el GINA 2025 en una presentación. A menudo el asma se trata de manera inapropiada, como una enfermedad aguda recurrente, sin tratamiento entre las exacerbaciones, o sea, se soluciona, se nebuliza. Acá vemos a una persona que viene nebulizando, se le coloca hidrocortisona, metilprednisolona, prednisona, dexametasona, etcétera. Se le nebuliza, se le estabiliza y se va a su casa, y después que vuelva otra vez cuando haga otra vez crisis, ¿no? Y durante el tratamiento de exacerbación a exacerbación no recibe nada. Entonces, eso es el asma. Verdaderamente, eso es el asma.
la mayoría de las personas, la tasa per cápita del uso de corticoides inhalado es una de las más bajas de la región, ¿no? La mayoría no quiere utilizar esto, lo que hemos estado nombrando, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, empezaremos con las intervenciones no farmacológicas. Es evidencia el cese de tabaco, la exposición del humo de tabaco o el vapeo, son criterios que ayudan a que el asma se exacerbe, presente cuadros de descontrol. La actividad física también, ¿no? Tiene beneficios si es que uno realiza actividad física regular, ¿no? Para la salud. Si uno lo hace con asesoramiento, a veces la natación tiene un efecto también beneficioso, evitar la exposición a sustancias ocupacionales o domésticas o alergenos irritantes, también hay evidencia, evitar de medicación que empeore el asma como los AINES, la aspirina, también tiene evidencia del mismo. Una dieta saludable anime a que sea más que todo en frutas, verduras, tiene un beneficio general. Evitar la exposición ocupacional a alergenos irritantes, también esto. Evitar alergenos interiores, también hay evidencia. Tratar de reducir el peso, también hay asma ocupacional, hay asma a la obesidad. Ejercicio, evitar la contaminación del aire interior, evitar alergenos, ya sea con purificadores de aire, ya sea con, etcétera. Manejo del estrés, abordar el riesgo social, evitar las componentes, los contaminantes del aire exterior. Entonces, es importante porque a veces evitar los alimentos con sustancias químicas, si bien es cierto, tiene la evidencia pero uno dice, oye, evitar chisitos, chocolates, condimentos. La mamá a veces le dice, doctor, cada vez que come chocolate, cada vez que come chisito, comida pindamentada, conservas, él viene con su problema de asma. Entonces, esto también tiene evitar todo tipo, y esto es lo que hay que saber, ¿no? El control del asma. El control del asma, que ese es lo fundamental, básicamente consiste en alcanzar un control actual. Cuando una persona viene con el asma, hay que buscar el control, alcanzar el control actual. Es decir, el control del asma básicamente definido por los síntomas, por el uso de medicación de alivio, por la función pulmonar que viene presentando, si tiene una función más de 60. La medicación de alivio es el salbutamol, que no está utilizando más de 2 veces por semana, ¿no? Menos de 2. Que los síntomas, como he dicho, estén estables, ¿no? Que no tenga episodios nocturnos, que su actividad física esté no limitada. Eso es lo que busca el control actual. Y reducir los riesgos futuros. Por ejemplo, sabemos que el asma, si no se controla, la función pulmonar basal va disminuyéndose, va deteriorándose el FEV1. Antes incluso se pensaban que el asma, a medida que va generando una función pulmonar reducida, podría ser un factor de riesgo para EPOC, porque el FEV1 del EPOC está reducido. La relación broncodilatación sale menos 70 y esa es la prueba confirmatoria para el EPOC. Entonces, si un asma, el riesgo futuro, si uno no controla el asma, va perdiendo función pulmonar, el FEV1 va disminuyéndose. Por lo tanto, en teoría, tenía un riesgo futuro de que se convierta en un EPOC. Sin embargo, actualmente se considera que las dos patologías son cosas diferentes, ¿no? La fisiopatología es diferente, ¿no? El riesgo futuro también es que esta persona, que no reducir, si uno controla el asma, evitar que esta persona me haga crisis, ¿no? Me haga exacerbaciones. Por lo tanto, uso del ambiente hospitalario, uso de emergencias, uso de UCI, y que el paciente incremente su mortalidad, ¿no? Entonces, ese es evitar este riesgo futuro del declive exagerado de la función pulmonar y de los efectos adversos que condicionan el uso de la corticoterapia, ¿no? La inmunosupresión, sabemos que la corticoterapia no solamente provoca inmunosupresión, glaucoma, catarata, distrofias musculares, gastritis, úlcera, osteoporosis, ¿no? Entonces, y por último, si se utiliza a dosis altas, puede generar una inmunosupresión, ¿no? Entonces, estos son los efectos adversos del tratamiento, sobre todo el uso de corticoterapia. Entonces, para eso se tiene un ciclo de manejo, en la cual, cuando una persona, para el tratamiento del asma, no se trata simplemente de hacer una programación y luego olvidarse, y no se trata de hacer solamente con medicamentos. Todo es una evaluación integral que uno consiste en evaluar. En un primer momento evalúas, confirmas si puedes el diagnóstico del asma, si es necesario.
se busca controlar los síntomas y los factores de riesgo que son modificables, como el tabaco, por ejemplo, ¿no? O comorbilidades, como por ejemplo el reflujo esofágico. Uno evalúa la obesidad, que baje de peso, uno evalúa si tiene sinusitis, uno evalúa la técnica inhalatoria y la adherencia. Usted está utilizando bien, a ver, utilíceme delante mío, a ver, utilice su inhalador. ¿Cuántas veces estás utilizando? ¿Tienes una adherencia de 80, 90, 100%? ¿Tiene alguna preferencia o algún objetivo del paciente por el uso de la medicación o por otro tipo de medicación que pueda estar? El ciclo del manejo consiste en evaluar primeramente, confirmar todo esto de lo que hemos referido. Y luego, una vez que has evaluado, has confirmado, has controlado los síntomas, factores de riesgo, etcétera, ajustas el tratamiento de los factores de riesgo modificables y comorbilidades, realizas unas estrategias no farmacológicas, como hemos dicho, deje de fumar, tengo una comida, dieta saludable, hay que evaluar si está en contacto de un alergeno interno en casa, ¿no? En la cual uno busca de alguna manera deshumidificadores, tener limpia la casa. Básicamente acá lo que uno ajusta es que la persona no haga contacto con el alergeno. Si tiene algún medicamento para asma, incluso corticoides, y en este momento se educa y se capacita al paciente, incluso se da una indicación escrita, ¿no? Una indicación escrita hacia el paciente. Y una vez que se ha ajustado, se revisa los síntomas, las exacerbaciones, los efectos secundarios, la función pulmonar, se le pide espirometría, pletis, delco, se evalúa si hay alguna efecto adverso que puede estar condicionando la corticoterapia, cuántas exacerbaciones ha tenido, si tiene alguna comorbilidad, cómo se encuentra satisfecho el paciente, y el ciclo continúa. Si el paciente continúa, se sigue evaluando, ajustando, revisando. Es un ciclo continuo, circular, que busca justamente controlar. Y una vez que se ha hecho todo eso, se empieza con el tratamiento, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se busca en el tratamiento es esto, ¿no? En el color azulito, están lo de la elección, ¿no? Eso es lo que se va a indicar, elección. En el moradito, ese según el GEMA, están el tratamiento opcional. Y en el paso es una alternativa a demanda, ¿no? A demanda. Entonces, el de elección normalmente en el escalón 2 es corticoides inhalado a dosis baja, ¿no? Corticoides a dosis baja. En el escalón 3 está corticoides a dosis baja más LABA. En el escalón 4 es corticoides a dosis media más LABA. Y en el escalón corticoides a dosis alta más LABA. Y acá el escalón 6 va el tratamiento en el cual ya lo tiene que realizar el neumólogo, se deriva el neumólogo, tratamiento biológico según el tipo de fenotipo que tiene. Omalizumab, pembrolizumab, relizumab, benralizumab, dupilumab. Acá incluso también está otras opciones, como por ejemplo termoplastía bronquial, acitromicina, corticoides orales, ¿no? Prednisona bioral hasta 7.5 miligramos, ¿no? Y el tratamiento, en este caso, es el tratamiento de mantenimiento, ¿no? Durante todo ese tratamiento hay que educar, hay que controlar ambientalmente, hay que tratar la rinitis, hay que tratar el reflujo, hay que evaluar si puede bajar de peso, la obesidad. Y en todos estos paso 1, paso 2, escalón 3, 4, hay que considerar la inmunoterapia con alergenos, ¿no? Entonces, como ustedes verán acá, este es el tratamiento de GEMA, ¿no? En el cual este es los pasos que uno busca, pero como ustedes ven acá, este es el de elección, siempre va corticoides baja, dosis baja más LABA, dosis media, dosis alta. Acá también, esto es cómo se define más adelante el asma crónico, porque es el tratamiento del asma crónico, quién es el asma leve, quién es asma moderado, quién es asma severo, pero del crónico, ¿no? Entonces, estos son los escalones terapéuticos del tratamiento de corticoides según bueno, el GEMA, ¿no? Pero también acá está, ¿no? A demanda, el escalón 1, por ejemplo, corticoides más formoterol a demanda.
en el escalón 1, ¿no? Acá también está glucocorticoides más formoterol. Glucocorticoides más formoterol, glucocorticoides más formoterol, glucocorticoides más formoterol, corticoides más formoterol. Esto quiero resaltar, ¿por qué? Porque si bien es cierto, acá el GEMA coloca el glucocorticoides más formoterol como en el escalón 1, ¿no? A demanda, es la primera elección que uno tiene que dar. La segunda opción que uno tiene que dar es corticoides inhalado más salbutamol. O la tercera opción es dar SABA solo. Antes se daba SABA solo, antes del 2018, 2019, se daba SABA solo. Antes ya, escalón 1, dar salbutamol condicional. Pero se dimos cuenta que la información que ha venido llegando, ¿no? Que ha venido después del 2019, es que el SABA, dar SABA, comparando con corticoides inhalados más salbutamol o comparando con corticoides inhalados más formoterol, cuando uno evalúa diferentes posturas de tratamiento, uno siempre busca riesgo-beneficio, costo-efectividad, costo-beneficio, y evaluando estas variables de estos medicamentos se ha evidenciado que corticoides inhalados más formoterol es más efectiva, más costo efectivo, más costo, tiene mejor beneficio, incluso en lo que es mortalidad, disminuye la mortalidad, disminuye las exacerbaciones y disminuye las hospitalizaciones. Entonces, pero en el escalón 2 coloca corticoides a dosis baja, que debe ir corticoides inhalados, dosis baja, más formoterol. Y acá es corticoides inhalados a dosis baja más LABA, que sería corticoides inhalados más formoterol. Esta elección, ¿no? Entonces, acá es como igual el GEMA coincide casi lo mismo con los pasos que da el GINA de la guía de 2025, en el cual hay una forma de administrar AIR, ¿no? Antiinflamatorios de rescate, así se llama. En el paso 1 y en el paso 2 como medicamento controlador de preferido del track 1, ¿no? El preferido, el que sugiere, el GINA, sugiere que la forma de administrar en el paso 1 o en el paso 2 debería ser formoterol más corticoides, ¿no? De acuerdo a necesidad, AIR, antiinflamatorio de rescate. O sea, ya no es el salbutamol solo, sino ahora se ha cambiado, ya desde, como digo, desde 2019, ¿no? Y los beneficios que se han encontrado justamente son eso, lo que habíamos dicho anteriormente. Y en el paso 3 y en el paso 4 y en el paso 5 ya no se da, en el paso 3 y en el paso 4 se da ya no el corticoides más el formoterol en forma de AIR, antiinflamatorio de rescate, sino en la forma de MAR o SMART, ¿no? En el cual das continuamente, ya no de rescate, ya no de rescate, ya no condicional, sino das continuamente a baja dosis, ¿no? Y de rescate a necesidad, corticoides y formoterol de rescate. Por eso se llama la forma de administración SMART o MAR, ¿no? Y dosis media en el paso 4, ¿no? Y dosis alta en el paso 5, más posteriormente a las otras alternativas. Entonces, se llama asma leve aquel que está en el paso 1 o 2, asma. Si el paciente está recibiendo paso 1, paso 2, y controlas a este paciente con paso 1, paso 2, es un asma leve. Si al paciente le sigues dando, y lo controlas con dosis media, ya, dosis baja, perdón, más corticoides, pero ya uno dando ya cada 12 horas y a demanda, entonces es un asma moderado, ¿no? Y si el paciente llegas a paso 4, paso 5, dicho sea paso, esto ya lo debes derivar al neumólogo, ¿no? Entonces es un asma severo, aquel que tiene paso 3 o paso 4. Entonces el diagnóstico de asma leve, moderado, severo, del asma crónico, se hace posterior al tratamiento. O sea, lo realiza una persona que le han derivado al paciente y uno decide dar tratamiento y retrospectivamente, dependiendo de qué paso uno haya controlado, uno dice, este es un asma leve nada más. Ya no es la definición esa de asma intermitente, asma persistente, leve, moderado, o asma parcialmente controlado, asma no controlado, sino asma leve, aquel que está con paso 1, paso 2,
aquel que paso 3, ¿no? O incluso paso 4 es un asma moderado, y aquel que tiene paso 4, paso 5, está ahí en el paso 4, paso 5, es un asma severo. Todo que requiere manejo del especialista. Entonces, es una forma de evaluar retrospectivamente después de haber dado el tratamiento. Y acá están los otros, el track 2, ¿no? El track 2, que consiste en dar, en este caso, SABA más corticoides inhalado. O dar solo SABA a necesidad, que es una alternativa en el track 2, ¿no? Como en la anterior guía, ¿no? El paso 2 es corticoides a dosis baja de mantenimiento, dosis media de corticoides más LABA, y dosis media de más corticoides, dosis media de como mantenimiento más LABA, ¿no? Entonces, baja, media y alta. Así es como se clasifican esto, ¿no? Entonces, son el tratamiento, el track 2, el alternativo. Lo que estamos de acuerdo es que la mayoría de las guías están a favor del uso de corticoides inhalados más formoterol, ¿no? Entonces, budesonida más formoterol. Entonces, resumiendo, AIR SMART o MART, ¿no? En el paso 3, paso 4, paso 5. Es un medicamento. En base a esto también el fundamento del cual desde el 2019 uno dice, ya, uno en el GINA 2019 empezó el cambio de esto, lo que hemos dicho. En base a esto, creemos que nosotros, este medicamento, el corticoides inhalado más el formoterol, que generalmente el producto es budesonide más formoterol, debería ser un medicamento esencial para un medicamento que es, para una enfermedad que es muy prevalente como el asma bronquial. Debería administrarse. ¿Por qué no solo tratar con beta-agonistas de acción corta? Eso es lo que puso el GINA, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas con asma leve pueden tener exacerbaciones graves y mortales. Acuérdense que asma leve es aquel que está con el paso 1, paso 2. Entonces, sabemos que el asma leve pueden tener exacerbaciones, pueden hacer exacerbaciones graves y mortales, llegan a emergencias, hacen crisis, por lo tanto, se someten a hacer neumonías intrahospitalarias, llegar a UCI y poner en riesgo la muerte, poner en riesgo su vida. Entonces, se ha visto que esos asmas leves también, hasta 20% de las muertes de asma se producen en pacientes con síntomas ocasionales, o sea, asma leve, esos que están con intermitentemente, con un tratamiento que les das condicional del formoterol, más el corticoides inhalado, o simplemente dar un corticoides inhalado más un salbutamol, ¿no? O salbutamol solo, que es la tercera opción. Cualquiera de ellas pueden hacer, en este caso, exacerbaciones graves y mortales. Entonces, evita esto, desencadena exacerbaciones, son impredecibles, pueden ser provocados por virus, alergenos, polución, estrés, entonces pueden ser generados desencadenantes, y estas personas pueden tener. Y el hecho que uno reciba 4 o 5 ciclos de corticoides después de haber hecho, da una dosis acumulativa de corticoides que puede generar osteoporosis, diabetes, catarata, insuficiencia cardíaca, neumonía. Si van a seguir haciendo los asmas leves, estos cuadros de emergencias, de llegar a recibir corticoides a altas dosis, trae consigo este tipo de problemas. Y el uso regular de SABA, 1 o 2 semanas, se asocia a aumento de la hiperreactividad, a reducción del efecto broncodilatador y aumento de la respuesta alérgica y eosinofílica. Entonces, y además también el inicio del tratamiento solamente de salbutamol entrena al paciente para que considere como su tratamiento primario del asma. Los pacientes vienen y dicen, el azul, ese medicamento azul, el salbutamol me refiero, es muy bueno porque puede uno inhalar un par de disparos y volver a lo que estaba haciendo. Pero no es así, porque el tratamiento del salbutamol es un tratamiento sintomático, ¿no? Uno piensa que el paciente tiene buena adherencia a eso, pero en realidad, posteriormente, cuando se le agrega el corticoides, que es otro inhalador más, ya no tienen buena adherencia. Entonces, existe buena favor a que los tratamientos con corticoides más formoterol de rescate es mejor que dar salbutamol más corticoides o que dar solo SABA, ¿no? Estos son los trabajos de investigación en los cuales el riesgo de exacerbación grave se redujo en un 60-64 en el estudio Sigma 1 y Nobel Star, comparado SABA con el salbutamol formoterol. Y también con SABA más corticoides inhalado,
el estudio sigma 1, sigma 2 también redujo las exacerbaciones, ¿no? Aproximadamente también en un 30%, ¿no? Entonces, disminuye también los eosinófilos en sangre, el feno, la función pulmonar, etcétera, según los diferentes estudios que se han evaluado. Entonces, definitivamente, por alguna razón, las guías, tanto las dos guías, el GINA como el, consideran que este medicamento es de vital importancia, comparado con el SABA solo o comparado con el SABA más corticoides, ¿no? Reduce en este caso las urgencias y las hospitalizaciones en un 65% cuando lo comparo con SABA solo y cuando lo comparo con SABA más corticoides en un 37%, según las revisiones que ocurren. Entonces, acá digo leve, moderado a severo. Esto es lo que hemos dicho anteriormente. Esto hay que ver que es un diagnóstico retrospectivo. Hay que tener que en el paso 5 hay que derivar al neumólogo y por eso decimos que esta enfermedad es muy costosa. ¿Por qué? Porque algunos tienen que llegar al paso 5, ¿no? En el cual hay que dar tratamiento biológico, hay que dar otro tipo de tratamiento. Entonces, acá demuestro también que en el paso 3 y paso 5, la terapia MAR, ¿no? Corticoides más formoterol, el MAR es dosis de mantenimiento más dosis de rescate, reduce 32%, 23%, 17% comparado con SABA o comparado con corticoides más SABA, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay harto trabajo de investigación en el cual se ha evaluado que tiene un beneficio. Y acá trato de mostrar cuáles son las dosis de corticoide baja, de budesonina, beclometasona, cicloserina, fluticasona, mometasona, dosis media y dosis alta, según la guía. Entonces, y acá también trato de decir cuáles son el tratamiento escalonado y desescalonado que tiene el asma, ¿no? Sabemos que para lo que es el asma, lo que se busca es, si uno va controlando, uno busca reducir. Y si está parcialmente controlado, mal controlado, uno va incrementando los pasos del tratamiento. Paso 1, pasa al paso 2, paso 3, y esto se realiza de 1 a 3 meses, ¿no? Muy bien. Esto es del yen, esto es hasta acá sería. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí, Alejandro. Sí, doctor, buenas noches. Tenía la duda si hay algún fenotipo en específico del asma que tenga mayor progresión o mayor gravedad y que sea un poco más complicado al momento de tratar. ¿Y qué tratamiento se tendría que brindar en ese caso? Mire, si hay un fenotipo, el fenotipo alérgico es uno de los que más puede comprometerse. Y normalmente lo que se busca es el IgE, ¿no? Y a veces se le trata como primera elección omalizumab, ¿no? Se le podría dar con omalizumab. En realidad esto el uso de la administración de las drogas, del paso 5, ¿no? El tratamiento de los biológicos, es una situación que son pocos los hospitales que vienen utilizando tratamiento biológico. En la parte privada, quizás con los seguros tengan una cobertura más de esto. Nosotros tenemos experiencia con benralizumab y omalizumab, ¿no? Hacemos un tratamiento, hacemos una especie de pregunta pico, hacemos para poder tener la experiencia de manejar a este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, evaluamos a los pacientes si tienen las condiciones para recibir esto. Muchos de los pacientes que llegan a este tratamiento biológico, es decir, al paso 5, la mayoría son asmas de difícil manejo. Es decir, tienen a veces otro tipo de comorbilidades
que condicionan a que el paciente llegue a paso 5, ¿no? Por ejemplo, el reflujo, la obesidad, la sinusitis, ¿no? Entonces hace que no sean los pacientes ideales como para recibir este tratamiento, es decir, que el paciente ideal sería aquel paciente que no tiene ninguna comorbilidad, ¿no? Y que a la larga este paciente ha llegado al uso de, por ejemplo, prednisona o acitromicina o termoplastía, ¿no? Y uno dice, bueno, este paciente definitivamente tiene que ir a un tratamiento, a un tratamiento biológico, ¿no? Entonces ese sería un paciente ideal, no tiene nada, ¿no? La mayoría de sus pacientes tienen bronquitasias, a veces sinusitis, entonces el manejo es, y uno dice, oye, ¿el asma le está condicionando o es su comorbilidad la que tiene, ¿no? Entonces, eso hace a veces las limitaciones, ¿no? A este grupo de pacientes, encontrar cuál de ellos tiene, y la experiencia también tienes que entender que es un poco limitada, en vista a que tenemos que hacer presentaciones un poco difíciles, ¿no? Para los expedientes, sobre todo, ¿no? De este grupo. En otros países deben tener bastante experiencia sobre esto. Acá para que un paciente llegue a esto hay que hacer bastante documentación para poder encontrar la experiencia del manejo de esto, ¿no? Y creo que cuando uno revisa, por ejemplo, el Hospital Almenara y el 2 de mayo, creo que tienen el uso de tratamiento biológico, pero bien limitado, bien limitado. ¿Alguna otra pregunta? No. Totalmente diferente. En el caso de crisis asmática no es así como se utiliza. La crisis asmática también es un diagnóstico, se hace clínicamente, en el cual uno evalúa, por ejemplo, el habla, ¿no? Si habla solamente palabras, es una crisis asmática leve. Si habla oraciones, es una crisis asmática moderada. Perdón, si habla oraciones, es un asma leve, crisis asmática leve. Si habla frases, es una crisis asmática moderada. Si habla solamente palabra, ayúdame, es un asma severo, palabras nada más, ¿no? Hay un asma vital también, hay un asma casi fatal, así que también palabras, ¿no? Y si tiene una frecuencia respiratoria normal o más de 20, moderada, o más de 25 a 30 es una severa. Si tiene cuadros de la frecuencia cardíaca está normal, es una leve. Si es que tiende a hacer taquicardia, ¿no? Más de 100 y luego más de 125 es una severa. Si uno evalúa el pulso paradojal, si normalmente a veces las guías leve, moderado y severa la clasifican así, leve, moderado y severa, ¿no? Entonces, si hay el pulso paradojal, es una severa. Si tiene un PEF menor de 60, es una leve moderado. Si tiene más de 60, perdón, menos de 60 es severa y más de 60 es una leve moderada. El PEF o el BEF, ¿no? Si uno evalúa los sibilantes, por ejemplo, en la leve y moderado vas a encontrar sibilantes. En la severa vas a encontrar tórax silente, no vas a escuchar nada. Y un asma fatal también, ¿no? Entonces uno lo ausculta y sibilantes, ojo, muchos piensan que más sibilantes es más severo. No. Tórax silente, ¿no? Entonces uno va clasificando, si encuentras también leve moderado vas a encontrar hipoxemia, mientras la severa, además de la hipoxemia, o en la leve puedes encontrar normal, ¿no? Un poquito la saturación baja, pero en la moderada también puedes encontrar hipoxemia, pero en la severa ya vas a encontrar retención de CO2, ¿no? Entonces, frecuencias respiratorias altas, taquicárdico, con un poquito de
con trastorno sensorial, hablando palabras cortas, incluso haciendo cuadros de hipotensión, respuesta paradojal, ya uno, BEF menos de 60, ¿no? Entonces uno dice, ya, esa es una crisis severa, ¿no? Entonces, en base a lo que uno encuentra clínicamente, o a veces ayudado por una espirometría o por un flujómetro, uno evalúa y dice, es una crisis asmática leve, moderada o severa. Entonces, uno evalúa y ahí indica el tratamiento. Y el tratamiento básicamente es con salbutamol, ¿no? 2.5 a 5 miligramos, puedes nebulizar cada 20 minutos y evaluando la respuesta, ¿no? Después de una hora a una leve, lógicamente si es una leve va a responder rápidamente. En cambio, la severa sí se tiene que quedar hospitalizado, ¿no? Y además se utiliza corticoterapia, ¿no? En este caso puede ser prednisona, 40 miligramos, metilprednisolona, 1 o 2 miligramos, o hidrocortisona también de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Le puedes dar una dosis de ataque de 100, luego le vas colocando 80 o 100 cada 8, cada 6 de hidrocortisona, metilprednisolona, 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso, o prednisona, 40 miligramos, como le digo, y luego uno va evaluando cómo va respondiendo el paciente después de la nebulización con salbutamol. En el caso de leve, solamente con salbutamol. En el caso de el severo, sí va salbutamol más bromuro de hipatropio más corticoterapia. Y acá en el severo también va sulfato de magnesio, ¿no? Una sola ampolla nada más, sulfato de magnesio, no tienes por qué colocar más. En cambio, en un asma casi fatal o un asma vital, ¿no? Ahí el paciente viene hipotenso, viene con trastorno sensorial. La única solución que tenemos en ese grupo de pacientes es entubar al paciente, llevar a ventilación mecánica y colocar, en este caso, ventilador para apoyo ventilatorio, proteger la vía aérea, ¿no? Y relajantes musculares, ¿no? Bencuronio, roncuronio, se le puede colocar al paciente. Ojo, que este paciente, tú has preguntado por crisis asmática. En la crisis asmática se maneja en las emergencias, ¿no? Se maneja en las emergencias. En cambio, lo que hemos expuesto en la presentación es se maneja en el consultorio externo. Se da el tratamiento, se le da por 1 o 3 meses y se le pide después de 1 o 3 meses que el paciente regrese y se reformula, ya sea con esas 4 preguntas que da el GINA o con las preguntas del ACT, ¿no? Y uno evalúa si el asma está controlado, parcialmente controlado, no controlado, y uno dice, ya, si está controlado, le doy el paso 1, ¿no? Le sigo dando el paso 1, si está controlado, o si está con paso 2, le sigo dando el paso 2, podría esperar un mes más para evaluar si sigue siendo controlado para ir disminuyendo. Pero si está descontrolado o parcialmente descontrolado, yo tengo que seguir subiendo, escalonando. Y otra vez una cita de 1 a 3 meses con la misma medicación, o sea, el tratamiento es 1 o 3 meses, no es unos días, y uno reevalúa después de haberle dado el paso 2 o el paso 3 o el paso 4, y uno dice, ya, otra vez, si está descontrolado, seguimos escalonando, si está controlado, tratamos de desescalonar. Es totalmente diferente el manejo tanto del asma crónico como del asma agudo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no, doctor. Yo no más preguntas. Ya, muy bien. Listo, doctor. Muchas gracias. Más bien podría pasarme las diapositivas para compartirlas con los chicos. Ya, ahora le paso, ya. Nuevo. Gracias, doctor.